Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Bienvenidos nuevamente a otro programa del poder de los tacones. El día de hoy vamos a hablar de la abundancia. ¿Cómo podemos conectar con la abundancia si nos organizamos internamente nuestras finanzas que pueden que no estén así como que tan organizaditas y cómo eso nos causa un detrimento a poder tener esa conexión con eso que queremos y queremos alcanzar en nuestras finanzas? Hoy por acá me acompaña Adriana, hola. Acá está Gladys, hola. Bárbara. Hola. ¿Y qué opinan de este tema de las finanzas? Que si tenemos buenas finanzas podemos conectar con la abundancia o no. Bueno, todo es organización y planeación. Okay. O sea, aquí en Estados Unidos, que es el mundialmente conocido como el país del capitalismo, el secreto es cash flow. Bueno, también yo al punto de que si significa abundancia, yo pienso que definitivamente si plantas, ese arbolito crece. Obviamente si manejas mejor tu presupuesto y plantas, tienes la oportunidad de hacer que ese arbolito crezca. Yo tengo, por ejemplo, un recuerdo interesante que fue, yo siempre pensaba que uno hacía las prácticas y después el primer trabajo le iban a pagar mejor. Ustedes no saben lo que yo sentí el día que fui a mi primer trabajo, no el internship, no la práctica. Y el primer trabajo me pagaba la mitad de lo que me había pagado el internship. Y yo en ese momento pensé, ¿por qué? ¿Por qué no ahorré más cuando estaba haciendo el internship? Entonces, sí es importante sembrar, porque son lecciones que aprendemos en el camino y pues hubiera sido muy interesante que alguien me hubiera dicho, mira, empieza desde el día 1 que empiezas a ganar tu primer cheque. Yo creo que el punto de Adriana, adicional a que te guíen para que tengas esa disciplina de que puedas ahorrar, es que también te ayuden a internalizar que el sembrar para cosechar, al punto del arbolito, también significa independencia, significa libertad y significa poder de adquisición. Según vamos creciendo, tenemos aspiraciones, tenemos intereses y en la medida en que somos disciplinados con nuestras finanzas, no solo es el cash flow al punto de Gladys, pero también viene tu experiencia crediticia que te va a permitir tener la electricidad para adquirir activos y otras cosas que necesitas. Claro, es que muchas veces vemos como que todo este tema de organizar el dinero, primero está como el tema de hablar del dinero y de hablar de cuánto queremos ganar, cómo lo podemos conseguir. Muy privado, donde mucha gente no habla. Exacto, es como cuánto ganas, cuánto gastas. A veces hasta no queremos ni abrir la cuenta de banco en internet porque no queremos ver cómo estamos con los gastos. Y yo creo que cuando estamos buscando conectar con la abundancia, sí es importante que mientras más ordenada tengamos la casa, más claro podemos entender la situación real en la que estamos y a partir de ahí tomar acción. Definitivamente, y como dice Bárbara, la independencia financiera es uno de nuestros pilares en la fundación, porque lo que queremos finalmente es acabar ese ciclo de la pobreza donde vienen estas niñas que constantemente tienen como un mal hábito. Y lo que hemos aprendido, lo que les hemos enseñado, que inclusive la invitada que tienes después, fue la que les enseñó a ahorrar. Y un cuento, que yo sé mis cuentos, una vez vino la invitada que tienen después, Janet, les enseñó a cómo ahorrar en ciertas cosas del día a día. Y vino una de las niñas y me entregó un día una bolsita y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, son $123. Y le dije, ¿cómo lo conseguiste? Me dijo, siguiendo las instrucciones que ustedes me enseñaron. Y me lo dio. Le dije, pero esto no es para mí, esto es para ti. Mira el brillo en los ojos que tenía esa niña. No sabes, fue como si le hubieran dado el mejor regalo del mundo. 2 puntos a rescatar que trae Gladys. Yo creo que vas muy de la mano y creo que puedes exaltar a las niñas y el trabajo que se hace con ellas más. Uno es que está muy claro que la educación que se les da
es lo que va a romper el paradigma de la pobreza, ¿ok? Vamos a eliminar lo que le llamamos las asimetrías negativas, es decir, rompemos con ese patrón de pobreza. Pero otro punto también a alcanzar es que el 85% de las mujeres en este y en cualquier país son las que tienen la decisión de compra y de accionar en los hogares. Por ende, si las enseñamos de niña a administrar, van a ser mejores administradores a futuros y en mejor calidad de vida para su familia. Y el secreto es la independencia. Es la independencia económica. O sea, porque antes, inclusive ahora, hay unas culturas donde te dicen cásate con alguien rico y tienes tu vida asegurada. Y resulta que eso no es la realidad. O sea, vemos muchísimas mujeres que desafortunadamente o muere el marido o se divorcian y no saben hacer un cheque. Exacto. No tienen ni la menor idea si tienen una cuenta bancaria, cómo hacen un presupuesto. Claro. Mira, yo estaba en el salón la semana pasada y la chica la técnica de uñas que me estaba haciendo me estaba contando que cuando llegó COVID, su esposo estuvo 17 días grave. Y ella no sabía cómo hacer un cheque, no sabía qué se pagaba, no sabía la clave de la caja fuerte de la casa. Imagínate. Bueno, y Pues justamente ahorita, después de este corte comercial, como había mencionado Gladys, tenemos una invitada que es una experta en finanzas y le vamos a poder hacer todas esas preguntas de cómo ahorrar, cómo organizar nuestras cuentas, cómo aprender a tomar acciones día a día para llegar a tener esa abundancia y esa libertad financiera. Nos vemos después de este corte comercial, ya regresamos. Tenemos el gusto de estar hoy con Janet González, una mujer que se ha dedicado a ayudar a muchísimas mujeres en los últimos 15 años y además es parte de la junta de la fundación El Poder de los Tacones, The Power of the Heels Foundation, y ha ayudado a muchísimas niñas a empezar desde ya un modelo financiero que les va a ayudar en el futuro. Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Bueno, Janet, yo sí voy a aprovechar todo tu conocimiento. Cuéntanos hoy cómo como mujeres, para generar esa abundancia y seguir avanzando, cómo podemos organizar nuestro presupuesto, porque a veces sí recibimos, trabajamos muy duro, ganamos ese dinero, pero el corazón nos hace que gastemos la plata de forma equivocada. Entonces, ¿cómo nos guiarías para hacerlo bien? Lo vamos a hacer muy simple, va a ser 5 pasos. El primer paso sería, vamos a calcular cuáles son los ingresos del mes. Okay. El segundo paso sería, vamos a restarle lo que tenemos aportado hacia las inversiones o la cuenta de ahorro. El tercer paso sería, vamos a restarle los gastos fijos, los que no son negociables. Okay. El cuarto paso sería, vamos a restar los gastos variables, o como le digo yo, los gustos. Y el quinto sería, vamos a comparar los gastos que tenemos a los que no debemos de tener. Perfecto, entonces, buenísimo. 5 pasos, está fácil porque no se nos olvida que son 5. Empecemos por el primero. ¿Cómo sabemos, contémosle a todas las mujeres esos ingresos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esos ingresos? Bueno, si en el hogar hay una pareja, idealmente sería el total de los 2 ingresos, pero importantísimo sería neto de los impuestos o beneficios que pueden recibir. O sea, netos, es decir, sí, que neto. ya de ese número que yo tenía, que ganábamos mi marido y yo, más otras cosas como arriendo, por ejemplo, si hay un arriendo o hay Correcto. otra entrada, Sí. y le resto los impuestos. Muy importante. Ok, Sí, perfecto. neto, sí. Entonces, el paso número 1, ese dinero que tengo después de impuestos. Correcto. Ok. ¿Qué más? Entonces, el paso número 2 sería, ideal, uno se va a pagar primero y ahorrar un porcentaje de esa cantidad. Si no lo tienes, te sugiero que empieces por lo menos con un porcentaje, pero ideal es ahorrar primero. Bueno, pero háblame de eso porque es muy interesante, Sí. porque normalmente el concepto que tenemos es pago todo y lo que me queda, entonces me doy los gustos. Bueno. ¿Cómo es ese ahorro? ¿Cómo es eso? Usualmente se compran los zapatos, después pagan las cosas y después ahorran. Idealmente vamos a hacer lo opuesto, vamos a primero ahorrar, después pagar los gastos fijos y después, si nos queda algo, podemos entonces tener los gastos de los gustos. O sea que si me quiero comprar esos zapatos, lo que debo hacer es ahorro de esa plata que he separado mes a mes. Una vez tengo lo que ya lo tengo ahorrado, me puedo dar ese gusto. No estamos diciendo, no sé de gustos, pero en vez de gastar antes de ahorrar, ahorre y después lo usa. Exactamente. Perfecto, ese es el paso número 2. Ahora cuéntanos el paso número 3. ¿A qué te refieres con gastos fijos? Sí, esos son los gastos que no son negociables. Estamos hablando de la vivienda, por ejemplo, si tienes una hipoteca, si tienes un alquiler.
El transporte es otro, el carro, el seguro de salud y también los alimentos. Esas son las cosas que no son negociables, son esenciales. Y dentro de la casa incluiríamos el seguro de la casa, los servicios de la casa, la luz, el agua, el teléfono, todo eso va en esos gastos que no son negociables, los que tengo que pagar sí o sí cada mes. Exactamente. Perfecto. Y ok, ya vamos en el tercer paso. Sí. Ahora háblame del cuarto paso. ¿Cuál es el siguiente tema que debo considerar? Ese es el paso que todo el mundo le encanta hacer, es los gastos variables. Vamos a decir, vamos al restaurante o ahora para las Navidades es un momento que mucha gente se gasta mucho en los variables, en los regalos, en los viajes, las cosas que uno puede tener la opción de hacerlo o no hacerlo. Entonces debo considerar también dejar un presupuesto de esos gustos que me quiero dar. No le estamos diciendo no sé de gustos, sino cuáles me voy a dar y cuánto estoy dispuesto a gastar en esos gustos. Listo, vamos en el cuarto paso. Ahora háblame del quinto, porque ese fue muy interesante cuando lo mencionaste. Sí, ahora cuando hacemos ese cálculo, la idea sería, vamos a comparar, ok, si estos son los gastos fijos y estos son los gastos que tengo variables, ¿a dónde estoy gastando más? La fórmula ideal sería 20% de los ingresos vamos a ponerlos hacia ahorros o inversiones. 60% serían a los gastos fijos, los que no son negociables, y el otro 20% a esos son a los gustos, a los gastos variables. Entonces, obviamente sí, lo que queremos es que además, después de haber hecho ese proceso, cada mes evaluemos y vayamos mejorando, porque puede que al principio no podemos ahorrar el 20%. Sí, correcto. Está bien, poco a si poco. sea un 1%, pero va sumando Empieza. para ese sueño que tienes, ya sea desde un zapato, un viaje, los zapatos, el viaje, lo que sea. Sí. Entonces, volvamos a resumir los pasos para que la gente no se le olviden. Cuéntanos otra vez los pasos, Janet, rápido. El número 1 sería el salario, calcularlo. El segundo sería, vamos a deducir los ahorros. Tercero es calcular los gastos fijos. El cuarto sería calcular los gastos variables. Y el quinto sería, vamos a comparar a dónde está yendo el dinero. Y entonces, ¿y qué pasa, Janet? Una última pregunta, porque te voy a hacer. Después de COVID, muchas personas quedaron con muchas deudas en las tarjetas de crédito, o quedaron en ese momento, o ahora en día la tienen. ¿Qué pasa si yo tengo altas deudas en la tarjeta de crédito? ¿Dónde va eso? ¿Cómo en la planificación que tienes? Una pregunta excelente. La idea sería, vamos a calcular cuál es la tarjeta que tiene el interés más alto y esa es la que queremos atacar primero. El resto la podemos mandar el mínimo. Pero Perfecto. la idea es, vamos a empezar con la que tiene el interés más alto. Y eso lo pondríamos dentro de nuestros gastos fijos, lo que estamos dispuestos a pagar en todas nuestras tarjetas. Correcto, antes. sí. Perfecto, Janet. Bueno, toda esa sabiduría y ese corazón que tienes para ayudar a las mujeres, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos dónde. Bueno, mi página de web sería ideal, www.janetgonzalez.com. Ahí tengo calculadoras y tenemos otros ejercicios que son muy buenos. Entonces, los invitamos a que visiten el website de Janet, aparece abajo en la pantalla y usen todas esas herramientas que ella tiene gratuitas en sus redes. Janet, Gracias. qué gusto tenerte acá, te agradecemos de corazón. Gracias por tenerte. Gracias. Estamos de regreso acá en El Poder de los Tacones y qué interesante todo lo que nos estaba contando Janet de estos 5 pasos para organizar el presupuesto. A ver, ¿qué aprendimos? Bueno, yo aprendí que para mí ya es tarde. Porque a mí ya nadie me disciplina a hacerlo en las etapas de que quiere para poder. No, pero yo te voy a retirarme contradecir en antes. eso, O sea, porque a mí me parece que cuando aprendes a manejar tu presupuesto y a ahorrar, cada etapa de la vida tiene una necesidad específica. Cuando estás empezando para poder de pronto estudiar más, estudiar una carrera nueva, enfocarte en un tema nuevo, después a veces viene la familia o quieres tener una casa, pero ya con los años también uno quiere dar más. Y qué rico realmente seguir con la rutina de ahorrar para poder dar a otros. No, esa parte me parece perfecto, pero por ejemplo si lo pensamos en esa organización para el retiro, qué rico que las niñas y las mujeres jóvenes empiecen desde temprano para poder retirarse y tener una independencia financiera. Ojo, pero yo tarde. pienso que hay un punto, y Adriana yo creo que iba por ahí, hay un punto a rescatar. No es tarde, las prioridades por etapa cambian, eso es cierto, pero yo creo que generacionalmente los enfoques son distintos y no es que estás tarde, es que en el momento que pasaste ciertas etapas la visión era otra. Hoy tienes la claridad para darle a alguien más y es tu función O con la acuérdate fundación. que cuando nosotros crecimos o cuando yo crecí,
no había esa educación financiera. Correcto, y todavía sigue siendo un tabú, porque para nosotros que estamos acá en la Florida, apenas el año pasado, el Estado aprobó por primera vez el curso de finanzas para aquellos que están entre los grados del 9 al 12. Antes solamente existía de manera virtual. Y todavía en el sur de la Florida no se ha aplicado en todas las escuelas públicas, solo al norte del estado. Y eso es un tema interesante porque crecemos aprendiendo matemáticas, aprendiendo a leer, aprendiendo, no sé, deportes. Pero el tema de las finanzas, yo me acuerdo que mi primer cheque, cuando hice estaba haciendo pasantías, me entregaron un cheque y yo no sabía cómo endosarlo. Ni sabía si tenía que ir al banco mío o al banco de donde era el cheque. No, Esa estaba toda... Y yo he sido niña privilegiada, de verdad, porque mi mamá era banquera y mi papá también, entonces desde pequeños era... Tienes que tener la cuenta de ahorro, tienes que guardar pero sí. La cuenta de ahorro sí, pero Eso mira sí. que lo más duro que nos ha pasado en la fundación es que las niñas no pueden abrir una cuenta solas antes de los 18 años. Correcto. Y desafortunadamente muchas no confían en sus padres. Eso sí es un tema. Entonces tienen sus ahorros literal debajo del colchón. Es que uno siempre escucha que hay que ahorrar, o sea, siempre, yo creo que desde pequeño siempre está eso como Sí, pero hay que ahorrar, hay que tener para una emergencia, pero como que lo práctico de haz esto, siéntate, organiza los Sí, gastos. eso no sé nos lo qué. enseñaron. De hecho, los 5 Exacto. pasos me parecieron valiosísimos. ¿Y saben qué? Me pareció muy interesante. O sea, el primero es ¿cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te Y le entra, quitas cuánto te correcto? entra y a eso le quitas los impuestos. Y para eso yo creo que tenemos que volver a hablar del producto que estamos recientemente, que tan interesante ha sido, que es Florela, que es para cuando tienes dolores menstruales. Es un imán que te ayuda a eliminar esos dolores, porque en realidad, imagínense que el 45% falte al trabajo. O sea, si yo como mujer realmente falto a mi trabajo, estoy en desventaja. Pero también con el código que van a ver abajo, tacones, nos dan $20 de descuento. Así, que es hemos bastante. pedido que les ayudemos. Lo que queremos es que si usted si realmente cree que este imán puede ser de su beneficio para eliminar los dolores menstruales, que ayuda más o menos en un 71%, usen nuestro código para poder tener un descuento. Un descuento. Qué Pero bueno, porque a veces uno la pasa súper mal. Sobre todo cuando eres niña, estás creciendo, que estás como, todavía no, ¿sabes? Está como comenzando la etapa del ciclo, uno la pasa súper mal. Oye, piensa en el balance de humor que vas a tener si tienes menos dolor. También. Para todos nosotros los que somos padres sería una ventaja. ¿Qué está queriendo decir? Que yo voy a auspiciar el producto solo por la parte del humor. solo por la parte del humor. No, sí, en realidad yo creo que ese es un tema importante hablar, porque realmente las mujeres, aún en la etapa más importante laboral, que son más productivas, imagínense que tienen que faltar al trabajo a veces por un tema que ni siquiera puedes contar. Entonces, y eso también, nosotros que trabajamos con tantas niñas como... O que no puedes contar, o que si le cuentas, las personas Sí, es un tema tabú. es un todavía. tema tabú. No sé por qué, pero sigue Y siendo. entonces lo lindo de eso es que es súper discreto, parece un reloj y en realidad es un imán con su cajita para aportar también cuando vas de viaje, muy discreta, y una serie también de diferentes manijas que puedes cambiar. Es súper lindo. Yo creo que con esto y la Fundación del Poder de los Tacones podemos hacer una alianza, porque cuéntanos un poquito, a ver, si este producto llega a las niñas, más allá de cómo les puede ayudar. Bueno, este producto puede llegar a las niñas. Lo que podemos hacer, y aquí lo estoy hablando medio públicamente, la idea es de que las niñas empiecen un emprendimiento. Entonces podemos mirar si es este producto o otros productos donde ellas puedan crear algo para vender. Por ejemplo, en la sesión pasada, las pulseras, que Adriana estaba conmigo y había una niña que hizo una cantidad de pulseras porque está empezando a ahorrar para la universidad. Qué bueno. Entonces tenía unas pulseras divinas y la verdad que todo el mundo le compró y así empezó. A ver, yo quiero cerrar el programa de hoy con que cada uno nos dé un tip de finanzas, el que sea. A ver, Bárbara. Primero que todo, acostúmbrate a ahorrar.
que cuando hagas tus cálculos, como nos explicó Janet, asegúrate que sepas lo que recibes, cuáles son tus gastos, pero que siempre exista una porción para ahorro. Tu base de ahorro va a ser tu clave para obtener el próximo paso, tu crédito. Gladys. O sea, a mí me enseñaron de chiquita, y esto los he transmitido a mis hijos, que si tú tienes un balde de agua, tú dejas primero, tú sabes cuando el balde se llena, que el agua se desborda, entonces deja primero que se llene el balde y gastas lo que se desborda. Qué chévere. Ahí la Qué parte interesante. de Muy que se bonito, desborda, ahí bonita puedes, analogía, muy buena bonito. analogía. ahí Adriana. puedes utilizar para los gastos, para los viajes, para el ahorro, para todo. Para todo. Bueno, no, mi consejo es lo que les decía, desde el primer trabajo que tengan en la vida, desde cada cosa que ganen, desde que empiecen, porque el tiempo se pasa más rápido de lo que crees, entonces sí, no lo dudes en ahorrar desde el primer momento. Y yo diría, para terminar, el merecimiento. Créete que sí puedes hacer el dinero que quieres. Créete que sí puedes lograr esas metas y esa independencia financiera que estás buscando. Porque si tú lo logras, creer, pensar, visualizar y lo trabajas, lo puedes conseguir. Por acá te dejamos nuestras redes sociales. Ha sido para nosotros un placer volver a compartir contigo en este programa. Escríbenos por ahí qué otro tema te gustaría que trajéramos acá a esta mesa. Y nos vemos en otro programa de El Poder de los Tacones.